Bienvenidos a nuestra sesión virtual de nuestro curso de Teoría del Estado. Toca el turno a uno de los textos más importantes en toda ruta crítica, en todo material, en todo programa sobre Teoría del Estado. Siempre está este texto. Es un texto publicado en 1651 y seguramente muchos de ustedes pues ya advierten a qué obra me refiero. Se trata de Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Un texto publicado en 1651 y uno de los textos, junto con los 6 libros de la República de Jean Bodin, más importantes de los cursos tradicionales de Teoría del Estado. Vamos un poco a adentrarnos en el pensamiento de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un contractualista y lo primero que dice es: los pactos que no descansen en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. El tema es que detrás del pacto, detrás del contrato, el Estado como el Estado moderno, que es un Estado contractual, que es producto de un contrato, de un artificio entre los hombres y entre las voluntades, intereses y compromisos entre los hombres para lograr una estructura de organización pública política. Detrás de esto lo que existe es la fuerza, porque detrás del pacto, detrás del acuerdo de voluntades, no puede existir otra cosa más que la propia fuerza. Y es la fuerza la que resguarda en primera y en última instancia, precisamente los pactos contraídos. Hay una especie que es casi un decálogo de la teoría contractual y dice: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo. Hecho esto, la multitud así unida en una sola persona se denomina Estado. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien de aquel Dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Este contrato no es otra cosa más que una transferencia, by compact, un acuerdo compactado, un acuerdo por transferencia de voluntades versus potestades. Entonces se empieza a prefigurar la explicación de aquello que Thomas Hobbes y los hombres de su tiempo estaban parados, estaban sentados. La estructura del Estado, un Estado cada vez más centralizado, un Estado cada vez más absoluto. Estamos viendo el surgimiento de los monarcas absolutos en detrimento del poder de la propia Iglesia. Hay más con respecto a Thomas Hobbes. Quien hace una cosa por autorización de otro no comete injuria alguna contra aquel por cuya autorización actúa. Quienes tienen poder soberano pueden cometer iniquidad, pero no injusticia o injuria. Aquellos que tienen poder soberano pueden ser inicuos, pero no necesariamente injustos y mucho menos pueden cometer injuria. Se empieza a prefigurar una de las ideas centrales. El soberano se encuentra exento de las leyes civiles y precisamente por eso es el soberano. La soberanía desde sus orígenes por Jean Bodin y por supuesto la configuración y la aportación que hace Thomas Hobbes, la soberanía como aquella cosa que quiebra la norma, como aquella cosa destinada a quebrar la norma, a hacer una pausa en la reproducción del Estado de Derecho, a colocar una suspensión negativa que se llama excepción en el estado del orden jurídico. Los mandatos de quien tiene derecho a mandar no deben ser censurados ni discutidos por sus súbditos, precisamente porque el soberano es soberano, tiene un poder máximo que no tiene ningún otro poder por encima del mismo. Los súbditos no pueden discutir los mandatos del poder soberano. Aquí lo que está entretejiendo Hobbes es el arcana imperii, es decir, el secreto de fabricación, la secrecía que es fundamental para la ejecución del orden público. ¿Por qué la secrecía? Porque aquellos que toman las decisiones soberanas las toman por razones que los súbditos no conocen, que no advierten, están demasiado arriba de la escala evolutiva y en consecuencia tienen información de primera mano, y esta información de primera mano a veces hace incomprensible las decisiones que se toman. Por supuesto, estamos en el siglo XVII, el acceso a la información, el principio de máxima publicidad no existirían hasta bien entrada la Ilustración. ¿Qué es la libertad?
Hobbes debate constantemente. Digamos que el tercero ausente en el pensamiento de Thomas Hobbes es sin duda sus reflexiones sobre la propia libertad. Y la pregunta es, ¿qué es la libertad? La ausencia de oposición. Es decir, de un impedimento externo al movimiento. Lo que no se haya sujeto a movimiento no está sujeto a impedimento. Los hombres han hecho cadenas artificiales llamadas leyes civiles, que ellos mismos, por pactos mutuos, han fijado fuertemente. Llama la atención seguramente Jean-Jacques Rousseau, cuando leyó este parágrafo, esta parte del Leviatán de Thomas Hobbes, seguramente se preguntó muchísimas cosas y lo llevó a escribir prácticamente en las primeras líneas del contrato social. A Rousseau le llevó a escribir: los hombres han nacido libres y sin embargo viven rodeados en todas partes entre cadenas. Las leyes son esas cadenas, son los eslabones de esas cadenas, y las leyes no son otra cosa más que la oposición al movimiento. La libertad no puede entenderse sin el ejercicio de una limitante, y esa limitante es precisamente la frontera que hace que algo sea legal, que una práctica sea legal y que otra práctica sea absolutamente ilícita. En el acto de nuestra sumisión van implicadas dos cosas, dice Hobbes: nuestra obligación y nuestra libertad. Si un soberano ordenar a un hombre que se mate, hiera o mutile a sí mismo, o que no resista a quienes le ataquen, o que se abstenga del uso de alimentos, aire, de la medicina o de cualquier otra cosa sin la cual no pueda vivir, ese hombre tiene la libertad para desobedecer. ¿Existen límites para el poder soberano? No existen límites, pero el poder soberano tiene fundamentos, y el poder soberano, el fundamento del poder soberano es precisamente el derecho natural. La concentración de todo el poder y el ejercicio de la soberanía en la figura del monarca, en la figura del príncipe, están, digamos que amalgamados, están estructurados para la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos inalienables. ¿Qué es un derecho fundamental? Aquellos que en sí mismo no tienen un fundamento, porque ellos mismos son el fundamento. No son derechos legislados, son derechos revelados a partir del principio de la razón. Desde luego estoy un poco colocando argumentos que se generaron a través de Kant, Metafísica y las Costumbres, en la propia Ilustración, 70, 80 años después del pensamiento de Thomas Hobbes, para poder explicar con su absoluta complejidad estos parágrafos. Tenemos más cuestiones. Todo cuanto el soberano hace en virtud de su poder, se hace por la autoridad de cada súbdito, y por consiguiente, quien realiza una acción contra el soberano, la efectúa a su vez contra sí mismo. Recordemos aquellas expresiones de Aristóteles, de el interés del amo y del esclavo se confunden. Sabemos que esto es una falacia, sabemos que esto no es cierto. Sin embargo, Thomas Hobbes, digamos que reestructura la ecuación y dice: todo aquello que hagas contra el soberano, te lo haces a ti mismo. ¿Por qué? Porque el soberano es en sí mismo la prueba, la salvaguarda de los derechos fundamentales, de los derechos naturales, de la subsistencia de los hombres. Sin soberanía, la soberanía es el alma del Estado, como decía Jean Baudin, y sin soberanía no hay movimiento, y sin movimiento no existen la protección de estas libertades y de estas garantías esenciales. La soberanía es el alma del Estado, y una vez que se separa del cuerpo, los miembros ya no reciben movimiento de ella. Si un monarca renuncia a la soberanía para sí mismo y para sus herederos, sus súbditos vuelven a la libertad absoluta de la naturaleza. Se empieza a configurar dos etapas evolutivas en la teoría contractualista, que es el estado de naturaleza y el estado civil. ¿Dónde tenemos la distinción entre el estado de naturaleza y el estado civil? El pacto es el puente, el contrato es el puente entre el estado de naturaleza y el estado civil, y es precisamente la soberanía la culminación de unidad que hace posible que el Estado sea una estructura orgánica, organizativa, funcional y unitaria. Es un cuerpo político, continúa Hobbes. Si el representante es un hombre, cualquier cosa que haga en la persona del cuerpo que no esté acreditado en sus cartas ni por las leyes es un acto suyo propio, y no el acto de la corporación ni el de otro miembro de la misma distinto a él, porque más allá del límite de sus cartas o de las leyes, a nadie representa sino a sí mismo. Esta unidad que encarna la soberanía y por tanto el contrato,
Esta unidad significa un personalismo, significa una autocracia por parte del Estado, es decir, que todo esté concentrado en la persona, lo que diría un famoso monarca francés, el Estado soy yo. No, no es el caso. A pesar de que tenemos el estado de naturaleza, el estado civil, el pacto, el contrato que hacen el puente entre estos dos estadios y la soberanía que hace culminación con toda esta estructura organizativa, con toda esta unidad, la persona del soberano y el soberano mismo no se confunden, porque todo acto que haga esa persona que no esté motivado en sus cartas credenciales, en las, podríamos decirlo de manera mucho más moderna, en las leyes constitucionales y en la Constitución misma, es un acto personal, es un acto personalísimo, suyo propio. Por eso establece esta expresión Hobbes y no debemos confundirla con un acto de Estado. Por supuesto, la sociedad mediatizada del siglo XX hace imposible que nosotros separemos la persona de la función pública de esa persona. La televisión, pues el mass media, lo que hace es una fusión completamente extraña para el pensamiento de Hobbes y completamente anómala entre la persona del funcionario y su función pública que tiene a cargo. Bueno, si esta distinción no ocurre en el siglo XX, mucho menos ocurre con el soberano, la persona del soberano y simple y sencillamente la función pública que desempeña este soberano. ¿Por qué el pueblo no es soberano? Aquí obviamente empieza el debate. La gran jiribilla entre Rousseau y Thomas Hobbes es el tema del pueblo. ¿Por qué el pueblo no es soberano? Donde una vez existió una soberanía no puede haber representación absoluta del pueblo, sino por mediación de ella. El pueblo media, el pueblo contrabalancea, el pueblo es el equilibrio último en todas las relaciones públicas políticas, pero definitivamente no es soberano. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una fundamental. La soberanía es monista y además es decisiva. La soberanía tiene que ver con la toma de decisiones. Esa toma de decisiones tendrá y motivará el curso de la acción pública en un Estado, en una estructura organizativa. En consecuencia, la decisión nunca es colectiva. Puede ser colegiada, puede ser aristocrática, tomada por un cuerpo de notables, pero nunca masificada. Donde hay masa no puede haber decisión. Toda la judicatura va esencialmente aneja a la soberanía. Los jueces no son otra cosa más que ministros de aquel o de aquellos que tienen el poder soberano. Aquí Hobbes tiene una visión, un Estado unitario. Hobbes no es un pensador absoluto, dicho sea de paso. En muchos manuales y en muchas interpretaciones simplistas sobre el pensamiento de Hobbes se ha dicho que está abonando a la construcción del absolutismo. El absolutismo es algo que ocurrió en la función, no en la forma, no en la estructuración en sí misma. Y pues Hobbes definitivamente no es alguien que esté abonando a las ideas absolutistas y mucho menos totalizantes o totalitarias. Está desfasada esta interpretación de las letras y del pensamiento estricto de Thomas Hobbes. Sin embargo, lo que sí construye es un Estado de tipo unitario, donde los jueces son especie de comisarios de la judicatura, donde todo aquello que dirimen, juzgan y fallan es, digamos que un subproducto del poder soberano. En efecto, aquí habría que tomar las cosas con mucha cautela. En efecto, el poder judicial es un poder soberano. Las modernas repúblicas federales están construidas sobre soberanías bicéfalas. Por un lado, la soberanía ejecutiva, que la representa el jefe de Estado, y por otro lado, la soberanía judicial, que la representa una corte de casación, una corte de revisión, una corte constitucional. Y si bien es cierto el poder judicial es un poder soberano, la autonomía de los jueces, de la judicatura, es una de las grandes construcciones del derecho constitucional, de la teoría constitucional del Estado democrático moderno. Pero por supuesto, estamos apenas en los cimientos de esta construcción. Todavía no podemos decir cosas y mucho menos achacárselas al propio Thomas Hobbes. Hay más reflexiones que tiene Hobbes y que son importantes. Por ejemplo, antes del Estado civil lo que teníamos era incertidumbre. Suprimid la ley civil, argumentaba Cicerón, hace una reflexión en torno a Cicerón, y nadie sabrá lo que es suyo propio y lo que es de otro hombre. La conexión del estado de naturaleza con la propiedad es fundamental. En el estado de naturaleza todo es nuestro por fuerza propia. Sin embargo, lo nuestro
no es exactamente propiedad. ¿Por qué? Porque llegará alguien más fuerte que nosotros a arrebatárnoslos de nuestras manos. En consecuencia, la relación que existe entre el estado de naturaleza, donde no existe propiedad, y el estado civil, donde la ley instituye lo que es propio de cada uno, no necesariamente bajo estructuras equitativas, es una distinción elemental entre el estado de naturaleza y el estado civil. Y es cierto, lo que hace la propiedad, lo que hace que la propiedad sea eso, propiedad, es precisamente el uso, usufructo, en fin, es precisamente la ley, es precisamente la norma, es una construcción política que ocurre en el espacio entre los hombres por acuerdo propio, por relaciones mutuas, por negociaciones mutuas, y que se recae sobre los bienes inmuebles, y que estos bienes muebles pues son transfigurados por este acuerdo de voluntades, y entonces son transferidos, ya sea su uso, su usufructo, su propiedad, su transferencia, son transferidos hacia los particulares. Por supuesto, la distinción entre derecho público y derecho privado, pues aquí estamos viendo prácticamente uno de sus primeros indicios, uno de sus primeros surgimientos, presentaciones. ¿Qué es la ley civil? Es para cada individuo aquellas reglas que el Estado le han ordenado de palabra o por escrito, o con otros signos suficientes de la voluntad, para que las utilice en distinguir lo justo de lo injusto, es decir, para establecer lo que es contrario y lo que no es contrario a la ley. Muy entre líneas y muy en lo profundo del pensamiento de Thomas Hobbes, lo que tenemos es la distinción entre lex y ius. La ley, para ser ley, tiene que pasar por el procedimiento sancionador, por el procedimiento administrativo que cumple con los términos de su validez. Pero el derecho es una dimensión mucho más grande, es una dimensión metafísica. No es casualidad que prácticamente en las mismas cuartillas esté referido Cicerón en ese maravilloso tratado de filosofía del derecho, en el tratado que de hecho inaugura la filosofía del derecho, que es el Tratado de las Leyes Catilinarias. En consecuencia, la ley, para ser ley, tiene que cumplir con el procedimiento de sanción. El derecho, para ser derecho, necesita más allá de un simple procedimiento, necesita una exégesis, necesita una interpretación axiológica, valorativa de los cimientos que existen en ese código volutivo, en ese código conceptual que es precisamente la norma. La naturaleza de las leyes civiles, por supuesto, existen muchas formas, configuraciones de leyes civiles. El Estado es el legislador, pero el Estado no es nadie. Y por tanto, el soberano es el único legislador. El soberano de un Estado no está sujeto a las leyes civiles. Cuando un prolongado uso detiene la autoridad de una ley, no es la duración del tiempo lo que le da autoridad, sino la voluntad del soberano, significada por su silencio. La ley de la naturaleza y la ley civil se contienen una a la otra. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque las leyes civiles no son otra cosa más que procesamientos, más que causales procesales de las leyes naturales. Y todas las leyes naturales están inscritas en las leyes civiles. Al menos deben estarlo si estas leyes pertenecen al auténtico derecho. El legislador no es aquel por cuya autoridad se hicieron inicialmente las leyes, sino aquel otro por cuya autoridad continúan siendo leyes. Esto es central. Marx decía, la Constitución progresa en la formación. La ley no es el principio, sino es la permanencia, sino es el continuum. ¿Dentro de qué? De este reino de la razón, dentro del Estado de Derecho, dentro de la legalidad, la validez y la legitimidad de la norma. La ley no como un principio, sino como un constante, como una constante permanencia, como una subsistencia de un régimen, de una potestad. El legislador no es aquel por cuya autoridad se hicieron inicialmente las leyes, sino aquel otro por cuya autoridad continúan siendo leyes. Y hay otro punto central: si existe algún derecho en alguien para disolver el Parlamento, entonces existe también un derecho a controlarlo y por consiguiente controla su control. Bueno, tenemos las escenas del largo parlamento de Oliverio Cromwell, tenemos la escena de la decapitación de un monarca en Inglaterra, tenemos una guerra civil inglesa, una revolución inglesa, tenemos una serie de, digamos que transformaciones en la base de la reproducción del poder público en Inglaterra, y entonces aquí el propio Hobbes está defendiendo el derecho del monarca a controlar el parlamento, que esto es un tema que va a ser un tema profundamente inglés y que va a arrojar la configuración de la madre de todos los parlamentos, que es precisamente el parlamento del Reino Unido.
Hay otro punto central: la ley no es la letra, sino la intención del legislador. La ley no es un documento, la ley no es un PDF, la ley no puede ser la letra, la ley es la intención del legislador. Por más que descarguemos documentos, por más que revisemos e imprimamos leyes, no es la letra, no es la configuración gramatical semántica, es lo que está implícito en la ley. Eso siempre será la auténtica norma, la norma que nosotros debemos analizar, interpretar, develar. La razón de Estado, nuestro hombre artificial y sus mandamientos es lo que constituye la ley. El origen de toda norma es la voluntad del soberano. Esto es una idea quizá discutible, pero que sigue siendo muy certera, incluso en el siglo XXI. En consecuencia, hay algo que Hobbes, desde el debate con Jean Bodin, pero hay algo que Hobbes viene trayendo y que todos los contractualistas y todos los constitucionalistas vendrán trayendo, que es la razón de Estado. Este es, quizá después de la soberanía, otro concepto central de nuestro curso. Y la razón de Estado no es otra cosa más que un subproducto mismo de la soberanía. La razón de Estado es la voluntad expresada del soberano. Aquí necesitamos hacer ejemplos contemporáneos. Para Felipe Calderón, una auténtica razón de Estado era el combate al crimen organizado, era el combate al narcotráfico. Para el presidente Bush, el segundo Bush, fue una auténtica razón de Estado, por ejemplo, el combate al terrorismo. Para George Bush padre, una razón de Estado fue la guerra del Golfo Pérsico. Las razones de Estado son mandamientos, mandatos expresos, imperativos categóricos de los soberanos, que impregnan toda la función pública. Y es un subproducto de la soberanía porque hasta cierto punto las razones de Estado quiebran por completo los derechos y las garantías. Recordemos que la soberanía es como la antimateria, el antiequilibrio, aquello que está destinado a quebrar las normas civiles. Lo ideal es, la soberanía es fuerza en sí mismo. Quebrar concretamente las normas, ¿pero para qué? Para restablecerlas. Sin embargo, la soberanía también puede devenir muy fácilmente en todo lo contrario, quebrar las normas para extinguirlas, para desaparecerlas. Para Donald Trump, en una cuestión mucho más contemporánea, el muro y la construcción del muro, independientemente de sus causas utilitarias y de su presupuesto, la construcción del muro la ha convertido en una auténtica razón de Estado. Sería un gran error llamar a las leyes de naturaleza leyes no escritas. Las leyes de naturaleza no necesitan ni publicación ni promulgación, ya que están contenidas en esta sentencia, aprobada por todo el mundo. No hagas a otro lo que tú consideras irrazonable que otro te haga a ti. La equidad para Hobbes es una auténtica ley de naturaleza y nos dice, no necesitan promulgación, no se trata de leyes no escritas, es más, ni siquiera fueron leyes legisladas, ocurren por la revelación de la razón en los asuntos humanos. Con respecto a las leyes civiles, aquí hay 7 clases. Edictos, constituciones y epístolas, que estas provienen de la corona, decretos del pueblo entero, estas provienen de la Cámara de los Lores, decretos del pueblo llano, provienen de la Cámara de los Comunes, senatus consulta, que esto viene de Roma, pero proviene de los consejos de Estado, edictos de los prétores, viene de las cortes, del cuerpo aristocrático, responda praedentum, viene de los propios jueces, lo que hoy se llama hasta cierto punto de manera incorrecta, leyes jurisprudenciales, costumbres no escritas, esto viene de las tradiciones, son algunas de las clasificaciones. Más allá de las clasificaciones, que por supuesto a la luz del siglo XXI habría que actualizarlas, pero más allá de las clasificaciones llama la atención que trata de encontrar las adjetivaciones de acuerdo al proceso de la norma jurídica, de las leyes civiles. Se agradece el esfuerzo en Thomas Hobbes. Otra división de las leyes consiste en naturales y positivas. Las leyes naturales también son leyes morales, porque descansan en virtudes como la propia justicia. Bueno, pues seguramente Hans Kelsen ha hecho correr ríos de tinta en torno al derecho positivo. Las leyes positivas han sido instituidas como leyes por la voluntad
de quienes tuvieron poder soberano sobre otros. A su vez, las leyes positivas son humanas y divinas. Entre las leyes positivas humanas, unas son distributivas y otras son de carácter estrictamente penal. Unas son estrictamente coactivas, otras tratan de establecer principios de restauración, principios de distribución. Otra clasificación, Hobbes empieza a hacer clasificaciones de las leyes. Otra clasificación concurre entre las leyes fundamentales y no fundamentales. Algo que es un debate hasta cierto punto moderno del neoconstitucionalismo. Pues no es tan moderno. Thomas Hobbes ya lo había revisado. La clasificación entre leyes fundamentales y leyes no fundamentales. Las leyes fundamentales estriban en la relación entre el súbdito y el soberano, sobre los términos de la paz, la guerra, la institución de los jueces y la elección de los funcionarios, y todo aquello que se considera necesario para él en público. En cambio, las leyes no fundamentales se suscriben a la relación entre los súbditos, derecho privado, derecho público. El delito es un pecado que consiste en la comisión de lo que la ley prohíbe o en la omisión de lo que ordena. Así pues, todo delito es un pecado. En cambio, no todo pecado es un delito. De todas las pasiones, la que en menor grado inclina al hombre a quebrantar las leyes es el miedo. Esta es una reflexión muy interesante, extremadamente contemporánea. Cuando vemos pena de muerte, la pena de muerte no es ninguna pena, pero bueno, cuando hablamos en el debate común, en el debate de la gente, en la pena de muerte, estamos de acuerdo, o 70, 80 años a secuestradores, en fin, a violadores. Estamos de acuerdo que el miedo de todas las pasiones humanas, de todos los instintos humanos, es el que menos inhibe la acción. Y además aquí Hobbes está reconociendo, a propósito de Kelsen, Hobbes está reconociendo algo que Kelsen comentó en varias ocasiones. La norma jurídica no es otra cosa más que el ordenamiento de lo que debe ser. La norma no es el reflejo de la realidad, es una proyección de lo que la realidad debe ser. Cambiando la norma, desde luego no cambias la realidad. Y aquí también nos dice, con respecto al pecado y al delito, nos está reconociendo Thomas Hobbes de manera más bien implícita que explícita el hecho de que hay espacios libres de derecho. Es decir, el hecho de que la norma no puede entrar a todos lados. Claro que Hobbes no tiene, esto quizás sea un tema mucho más cercano a la filosofía del derecho que al derecho civil en sí mismo. Claro que Hobbes todavía no configura la idea del cuerpo, la soberanía vital, la conciencia, la extrema necesidad, todos ellos espacios libres de derecho. No es tan, digamos que asusado para llegar a esas configuraciones. Sin embargo, pues es el principio de lo que será precisamente los espacios libres de derecho. La extrema necesidad, la conciencia, el cuerpo son espacios donde la ley civil no puede entrometerse. Ahí está, desde luego, el debate sobre la despenalización del aborto, sobre la eutanasia, sobre muchas cuestiones importantes. Ninguna ley puede obligarnos a renunciar a nuestra propia conservación. No obstante, el razonamiento sería del siguiente modo: si no lo hago, moriré ahora. Si lo hago, moriré después. Por consiguiente, haciéndolo, he asegurado una vida más larga. Lo que tenemos aquí es, por supuesto, la configuración de la legítima defensa. Bueno, hay un tema central en Thomas Hobbes, que eso tendrá que ver con su dogmática jurídica penal, con sus cursos de dogmática jurídica penal, y tiene que ver con la individualización de la norma judicial. Los grados del delito se establecen según la malignidad de la fuente o causa, por el contagio del ejemplo, por el daño del efecto, por la concurrencia de tiempos, lugares y personas. Un delito que tiene como origen una pasión repentina no es tan grande como si deriva de una larga meditación. La intención, la premeditación, la organización son agravantes de la conducta delictiva, y así como existen agravantes, también existen atenuantes. Esto es planteado mucho antes que Beccaria por el propio Thomas Hobbes, al menos con un sentido mucho más prefigurado y mucho más claro. ¿Por qué puerta penetra el derecho o la autoridad a castigar? Es una pregunta muy interesante que podemos hacerle a Hobbes y que el propio Hobbes perfectamente podría respondernos del siguiente modo. Al instituirse un Estado, cada uno renuncia al derecho de defender a otro, pero no al derecho de defenderse a sí mismo, la legítima defensa que hablábamos hace un rato. El derecho que el Estado tiene para castigar no está fundado en ninguna concesión o donación de los súbditos. No fue un derecho dado, sino dejado a él.
y a Él solamente. Uno de los elementos centrales de todo sistema penal y de todo orden jurídico es que renunciamos a la venganza, renunciamos a la justicia hecha por propia mano, que en términos estrictos no es ninguna justicia. En consecuencia, esto dice, no es una donación, es una renuncia, dejamos a Él y solo a Él, es un legado, pero no es una donación ni es una concesión. ¿Por qué Hobbes comete esta precaución? Porque el hecho de que diga que no es algo donado, sino simplemente dejado, pues aquella donación, toda donación puede revertirse. Y entonces es una protección del propio Estado para que la facultad que tiene para castigar no sea revertida a los súbditos, a los ciudadanos. La naturaleza de esta ofensa consiste en la renuncia a la subordinación, lo cual constituye una recaída a la condición de guerra, comúnmente llamada rebelión. Y quienes así ofenden no sufren como súbditos, sino como enemigos, ya que la rebelión no es sino guerra renovada. Aquellos que desafían el poder soberano ya dejan de ser súbditos. ¿Hay manera de dejar de ser súbditos desde la perspectiva de Hobbes? Sí. Si estás contrariando al poder soberano, entonces ya te conviertes en un enemigo del orden establecido. Hay una pequeña falla intrínseca, bueno, hay varias, pero hay una pequeña falla intrínseca en la teoría contractual y tiene que ver con la participación unánime de todos los miembros. Esto no es posible porque el disenso es parte de la naturaleza de los hombres y es parte de la construcción jurídico-política. Y en consecuencia, aquellos que disienten con la soberanía, pues tienen que ser eliminados, tienen que ser castigados y alguien más diría exterminados. La naturaleza del exterminio y de la eliminación por parte de la estructura gubernamental está prefigurada desde los principios de la tradición. Sobre Leviatán, a propósito, el texto se llama Leviatán, solamente es curioso, Leviatán es un demonio, es una potencia del mar, también puede ser representado como un dragón o como una ballena. Y es curioso que Thomas Hobbes haya elegido un demonio, una bestia, una potencia del mar, para hablar de algo que tiene que ver con territorio. Bueno, es que Thomas Hobbes está escribiendo en 1651 y lo está haciendo desde Inglaterra, desde Gran Bretaña. En consecuencia, pues el dominio y la hegemonía del Estado británico con respecto, en su tiempo, con respecto al resto de los estados europeos, pues fue gracias al control de los mares, gracias al control de esta potencia del mar. Por eso llama Leviatán. Aunque tendrá otro texto muy importante a propósito del Largo Parlamento que se llama Behemoth. Y Behemoth también es un demonio, pero esa es una potencia de la tierra. Y no es casualidad que para referirse al Largo Parlamento y al protectorado de Cromwell haya utilizado precisamente Behemoth. ¿Por qué? Porque la representación está anclada a un principio territorial y espacial. Y entonces, como la idea de cómo los espacios de representación, la tierra salta sobre el poder soberano, pues es precisamente una diablura de Behemoth, de una potencia de la tierra. A propósito de Leviatán, solamente se escribe 3 veces en el largo texto del Leviatán de Hobbes, solamente lo menciona en 3 ocasiones. Y el Leviatán proviene de conocemos de él, en principio por un texto de la Antigua Alianza, del Antiguo Testamento, de Job, el libro de Job, que habla precisamente de Leviatán. Dice, nada existe sobre la tierra que pueda compararse con él. Está hecho para no sentir el miedo, menosprecia todas las cosas altas y es rey de todas las criaturas soberbias. Es curioso que Job haya utilizado a Leviatán, que es esta potencia del mar, y que Thomas Hobbes la retome para hablar de la más grande construcción de la civilización occidental. Y esa construcción es el Estado. Por supuesto, a raíz de los ataques terroristas, a raíz de la caída del muro de Berlín, a raíz de la desarticulación de los estados comunistas, que también son estados que cayeron por su propio peso. En fin, a raíz de los acontecimientos recientes, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de la Guerra Fría, de todo lo que es el largo siglo XX y lo que va del XXI, pues podemos saber que esta arista en la construcción de la civilización occidental pues se ha derrumbado por completo, y se ha derrumbado en buena medida y quizá porque la civilización occidental misma comparte ese derrumbe. Estar sujeto a las leyes es estar sujeto al Estado.
es decir, al representante soberano que es él mismo, lo cual no es sujeción sino libertad de las leyes. Este error que coloca las leyes por encima del soberano sitúa también sobre él un juez y un poder para castigarlo. Ello equivale a ser un nuevo soberano y por la misma razón un tercero para castigar al segundo y así sucesivamente, sin tregua, hasta la confusión y la disolución del Estado. Hobbes entiende un Estado unitario, no habla de contrapesos, contrabalanceos, no estamos hablando de la teoría constitucional del siglo XVIII en adelante. Hobbes entiende un Estado unitario y dice, un tercero que revise a los primeros dos, al monarca y al parlamento, pues sería un absurdo. Por eso los jueces son comisarios, comisarios de judicatura, comisarios de sentencia. Y pues un tercero que vigile a los otros dos sería un absurdo, porque se necesitan un cuarto que vigile al tercero y un quinto que vigile al cuarto. Curiosamente, este planteamiento lo comparte Montesquieu en El espíritu de las leyes, porque la función de la revisión de la constitucionalidad de la Corte de Casación por una Corte Suprema en Montesquieu, en el Poder Judicial de Montesquieu, es absolutamente impensable. Montesquieu no pensaba muy diferente a Thomas Hobbes con respecto al Poder Judicial. Dividir el poder de un Estado no es otra cosa que disolverlo, porque los poderes divididos se destruyen mutuamente uno a otro. Esto es una idea central y confirma que Hobbes no está echándole agua al molino del absolutismo, sino construyendo un Estado de tipo unitario. Y bueno, si hacemos nuestro recorrido de la ciudad-estado, del Estado-comunidad, del Estado corporativo feudal, al Estado moderno soberano, poco a poco nos vamos dando cuenta que este Estado moderno soberano es un Estado unitario. Y tendría que ocurrir la Revolución Francesa para que esa unidad se disolviera y existieran contrapesos, contrabalanceos, equilibrios. Tendría que pasar el acta de declaración norteamericana y la Constitución norteamericana para que naciera lo que aquí se está sembrando, el constitucionalismo moderno. Pero eso en sesiones posteriores. Gracias, hasta la próxima.